¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de poder comunicarme con ustedes, sobre todo en este tiempo que ha sido tan difícil para todos nosotros en este país por tema de la pandemia. Hemos tenido que, con pena y con alegría a la vez de dulce y agraz, ver la partida de varios de los nuestros amigos y hermanos en la fe y seguramente algunos de ustedes familiares también, partido de este mundo me refiero, producto de todo este contagio y todo eso. Y otros están luchando por su vida en los hospitales y todos nosotros sanamente preocupados, por cierto, de no infectarnos, de no contagiarnos, cuidándonos muchísimo, haciendo todos los arreglos para ser muy responsables con nuestra salud en este tiempo. Y el Señor, pero como nunca debemos orar los unos por los otros, amigos, conocidos, no tan conocidos, familiares, hermanos en la fe, orando, que Dios nos ayude en todo este tiempo tan difícil para todos nosotros como sociedad. Pero también vamos a tener un tiempo para meditar de la palabra del Señor. Porque si de verdad no sacamos nada a angustiarnos tanto, más bien vale la pena confiar en Dios y ser responsables porque el autocuidado es muy necesario en este tiempo. Hoy quiero hablarles de un tema interesantísimo, a veces mal entendido. Quiero hablarles hoy día de la gracia y cómo la gracia mal entendida se puede convertir, si me permite decirlo de una manera jocosa, se puede convertir en una desgracia. La palabra del Señor nos hace algunas advertencias. Por ejemplo, acostumbramos a repetir Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Verdad? Entendemos claramente que somos salvos por gracia. Y también Pablo ahí en Romanos 5:20 nos dice que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No nos está diciendo que podemos hacer lo que queremos, sino que nos está hablando del amor de Dios que no quiere que nadie se pierda. Ahora, tengo que hacer algunas precisiones. Por ejemplo, la ley es lo que está establecido, lo que está escrito en nuestro país. Nosotros tenemos un código penal que establece una serie de artículos de leyes, de cosas que los ciudadanos de este país no podemos hacer, y si las hacemos, quebrantamos la ley, y una vez que quebrantamos la ley, pasamos a la justicia escuchará nuestras razones, por qué lo hicimos, y nos aplicará una sanción. Y ustedes saben que en nuestra constitución, en nuestra nación, quien hace las leyes sencillamente es el poder legislativo. El poder ejecutivo presenta una ley y es el legislativo quien decide y hace todo este sistema de leyes que nosotros tenemos. Las municipalidades, por ejemplo, no tienen autoridad para hacer leyes, solamente hacen decretos municipales que tienen fuerza o poder como ley dentro de su jurisdicción municipal. El gobierno, ante ciertas situaciones como el que estamos viviendo, tiene también la autoridad de hacer decretos leyes que son transitorios también. Ahora, cuando se quebranta la ley, como dije, lo que actúa es la justicia. En nuestro país, haciendo rápidamente, usted pasa primero, depende del delito, pasa primero al juez de garantía. El juez de garantía revisa las pruebas y ve si vale la pena seguir adelante y le da una garantía a usted. Eh, Hoy día incluso hay juicios sanitarios por tema de la pandemia. Hay, ¿verdad?, un número de personas que pueden juntarse, más de eso se comienza a quebrantar la ley. Por ejemplo, la ley dice que yo no puedo manejar sin una licencia de conducir. Si lo llegara a ser la policía que representa a la ley, él tiene la obligación de cursar una infracción, ir ante el juez, en este caso el juez de policía local, y el juez va a ver las razones
por qué yo manejé sin licencia. Sencillamente porque puedo haber sido irresponsable, se me puede haber olvidado, era un asunto de vida o muerte que tenía que trasladar a una persona y obviamente me salté esa parte, pero es la justicia, es la justicia. Quiero expresar o comenzar este mensaje con una explicación, a ver si me logran entender, hermanos amados, para hacer la diferencia de lo que es la ley, lo que es la ley, la justicia y sobre todo la gracia. Incluso hasta los días de hoy, cuando usted hace una carta dirigida a una autoridad, usted al pie de la letra tiene que ponerle es gracia. Es decir, es un favor inmerecido. En términos sencillos, la gracia es un favor que no merecemos, que no merecemos. Por ejemplo, quiero ilustrarlo de esta manera. Una persona, dos muchachos que son amigos de toda la vida, en una discusión, uno de estos muchachos era huérfano, para hacer un poco más interesante esta historia, si se quiere. Y en una discusión, el muchacho que era huérfano, que una familia prácticamente lo crió, se hizo amigo del hijo de esta madre, que era su único hijo, lo criaron, prácticamente vivió con ellos. Un día en una discusión, este muchacho mata a esta persona, mata a este jovencito. La madre va donde el juez y le dice, mire señor juez, yo quiero el máximo de la ley, como escuchamos todos los días por las noticias cuando algo pasa, los familiares, los deudos de esa persona, dice, yo quiero el máximo de la ley, no quiero menos. Y va esta mujer y le dice, yo quiero el máximo de la ley porque este muchacho mató a mi hijo, a mi único hijo. Eso es la ley. La mujer no está haciendo nada afuera de la ley porque está exigiendo lo que la ley exige, el máximo de la pena. Podría ser en otras circunstancias la pena de muerte, pero no existe la pena de muerte aquí. Ahora, si esa madre, esa misma madre, cuando le matan a su hijo, va donde el juez e intercede a favor de este asesino, le dice, mire señor juez, yo sé que nada me va a devolver a mi hijo, pero yo conocí muy bien a este muchachito. Sé que él no tuvo un lugar donde criarse, se crió prácticamente con nosotros. Le dimos todo lo que nosotros podíamos. Eh, por favor, sea benigno con él. Este muchacho sufrió abuso en su niñez y todo lo demás. Eso es la justicia, es un acto de justicia de esa madre, porque ella entiende que nada le va a devolver a su hijo, pero está implorando, por así decirlo, por esta persona que le quitó más encima la vida a su hijo. Pero si esa misma madre va donde ese juez, le dice, mire señor juez, hay una realidad, mi hijo ya está muerto, nada me lo va a devolver. Yo conozco el trasfondo de este niño, el que mató a mi hijo. Le ruego a usted que usted me permita tener la tutela de este niño. Y yo quiero llevarlo para la casa. Quiero que él reemplace a mi hijo que él mismo le quitó la vida. Yo quiero amarlo, quiero cuidarlo como mi hijo. Lo quiero adoptar como mi hijo. Eso es justamente la gracia. Porque ese hombre, ese niño, ese casi hombre que mató a su hijo, no tenía por qué ella implorar por él, pero a ella le pareció bien. Un acto que nació de lo profundo de su corazón, nació de un corazón bondadoso en el caso de esta madre. Ahora, la Biblia dice que la caída de nuestros padres, de Adán y Eva, esta desobediencia, esta actitud de desobediencia, produjo en nosotros una división, un abismo inalcanzable entre Dios, porque era el gobierno moral de Dios el que había sido quebrantado, y nosotros. Y como ya dijimos, cuando la ley es quebrantada, la ley tiene que ser aplicada y es la justicia a través del juez quien ve los agravantes o atenuantes para infringir, para provocar una sentencia.
sea esta mucho o poco, pero no puede el imperio de la ley no cobrar, no exigir la sentencia. El juez no tiene esa autoridad para decir, mire, váyase para la casa, porque la ley fue quebrantada. Ahora, lo mismo pasa con Dios, hermanos. El imperio moral de la ley moral de Dios había sido quebrantado. Por lo tanto, Dios tenía que poner una sentencia sobre esas personas ahí que habían fracasado, lo habían hecho voluntariamente. Voluntariamente. Y esa división, esa separación, ese muro, el único que pudo ser un puente fue Cristo cuando muere en la cruz del Calvario. Fue nuestro Señor Jesucristo cuando muere en la cruz del Calvario. Por eso, bien decimos que Cristo es nuestro sumo pontífice, nuestro puente máximo. No es un Señor que está por allá en Europa sentado, no, 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 no. Este muro, esto lo hace sencillamente el Señor Jesucristo, Él. Ahora, vuelvo a insistir, el pecado es una ofensa al gobierno moral de Dios y merece castigo. Dios no puede pasar por alto eso, porque la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es verdad que clamamos al Señor cuando quebrantamos su ley, pedimos perdón, Dios nos perdona, pero igual, hermanos amados, tiene que haber una sentencia, porque si no, sería una indisciplina todo este gobierno de Dios, sería una insurrección sencillamente. Y porque la palabra del Señor lo establece ahí en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Hermanos queridos, la única verdad es que nosotros hemos venido a este mundo con una sentencia de muerte. No es la vida, es la muerte. Todos los que hemos nacido en algún momento tenemos que morir. 70 años, dice la palabra del Señor, que serán el máximo de la vida de las personas. Si viven más de eso, dice que no estarán exentos de los problemas. Y ya sabemos, ¿verdad? Cuando ya pasamos los 50, cómo comienzan los dolores en el cuerpo. Y es más, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie. La única excepción fue el Señor Jesucristo. Y me gusta, y siempre repito lo que Pedro dice, que Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Ahora, lo que repetimos aquí al principio, dice que por gracia somos salvos. Por gracia. Era un favor inmerecido. No hay nadie, mi hermano. Usted no ha hecho nada para merecer la salvación. Yo no he hecho nada para merecer la salvación. Por eso quiero predicar este mensaje. Porque a veces escucho cosas que no están en la palabra del Señor. Cuando hablamos de los hijos de la promesa, que soy yo, o otros cristianos dicen yo soy cristiano de cuna, eso no es verdad. Ha tenido la bendición de haber nacido en una familia cristiana, como fue mi caso. Pero eso no me hizo cristiano, eso no me hizo salvo. Eh, yo estaba dentro de la promesa. Yo recuerdo una o dos veces, porque eran bastante maldadosos cuando niño o adolescente, hacía unas barbaridades tremendas. Mis hijos son todos bebé de pecho al lado de como era yo. Y mi padre me las daba, porque yo quebrantaba la ley de sus mandatos, sus órdenes. Y recuerdo haber visto a mi padre un par de veces llorando, orando, arrodillado al lado de la cama, y eso me impactó hasta cuando tuve conciencia de pecado. Mis hijos también le presenté al Señor como su Salvador cuando eran pequeños. Ha pasado el tiempo, algunos siguen cristianos, otros están dándose una vuelta por ahí, por Egipto, lamentablemente, no entiendo por qué. Pero, hermanos queridos, ninguno de nosotros merece ser salvo, ninguno. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos teníamos sobre nosotros una sentencia de muerte por el pecado, que siempre es voluntario. Siempre el pecado es voluntario. Pero un día el Señor nos llamó, tocó nuestro ser, tocó nuestro corazón, nos entregamos a Él, pero tenemos que asumir
lo que dice la palabra, que somos salvos por gracias. Y seguramente también, como dice Pablo aquí, cuando abundó el pecado en nuestra vida, sobreabundó la gracia hasta que Dios nos tocó. Hay una terminología teológica, una terminología ahí interesante, la gracia preveniente, la gracia salvífica. No lo voy a explicar ahora para avanzar un poco más sobre esto, pero Dios fue tomando pasos para que nosotros fuera despertada nuestra conciencia, nuestro corazón, y al final nos reconozcamos pecadores y aceptemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero siempre por gracia, hermanos. No merecemos de ninguna manera nosotros la salvación. Pero ¿sabe? Lo curioso del ser humano es que de alguna manera la gran mayoría llega a pensar que ellos merecían ser salvos. Y nuestra actitud con los que vienen detrás de nosotros a veces lo demuestra así. Por ejemplo, quiero llevarles a varios pasajes hoy día de la palabra del Señor. Si usted abre su Biblia en Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, ahí tenemos la reconocida o muy conocida parábola del hijo pródigo. Este padre que tenía dos hijos. Y el hijo menor un día le reclama, le dice, yo no quiero esperar que tú estés muerto para que tú me entregues mi parte, para que yo cobre mi herencia. Yo exijo que tú me la des ahora. El padre le entrega la herencia y dice la palabra del Señor que él se va lejos y sencillamente derrocha todo lo que el padre le había dado, al punto que tiene que llegar a cuidar cerdos, que para un judío era terrible, comer la comida de cerdos. Y en ese momento, cuando este hijo estaba ahí, comiendo esa comida, cuidando a sus animales, él dice, ¿qué voy a hacer? Dice, iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado uno de tus hijos. Hazme como uno de tus jornaleros. Y si usted presta la atención, léalo con cuidado. Dice que el padre estaba cada día ahí mirando, lo que demuestra que siempre la salvación viene de parte del Señor. Dios nos ha buscado, Dios nos ha llamado, ninguno de nosotros ha hecho nada. Yo a veces he escuchado testimonio de hermanos que dicen, yo busqué al Señor. No es verdad, la palabra del Señor dice que no hay ni uno que busque a Dios, ni uno, ni uno. Dios ni uno ha buscado a Dios. Dios nos ha buscado a cada uno de nosotros y nos ha llamado. A veces el tiempo fue largo, en otros fue más corto. Y el padre, cuando ve que viene su hijo, corre a su hijo, lo abraza, pide que le saquen toda esa ropa, seguramente falto de baño, de aseo personal, muy sucio, oliendo mal, pero el padre lo abraza, lo besa, pide que lo bañen, pone para él un traje nuevo, un anillo que representa ahí el sello de ser su hijo, y hace una tremenda fiesta. Pero vea usted la actitud del hijo mayor, cuando dice la palabra del Señor que cuando el hijo mayor llega a casa después de haber trabajado arduamente en el día, en los negocios del padre, pregunta qué pasa y el criado que sale le dice, tu hermano que era muerto ha regresado, y todos ustedes han escuchado esta seguramente muchas veces, porque cuando éramos niños nos explicaban muchas veces, y seguramente mensajes también que hablan del hijo pródigo. Y la actitud de esta persona me sorprende. Él pensó que él merecía ser salvo. Le dice, pero ¿cómo? Yo siempre he estado con mi padre. Nunca ha hecho nada por mí. Nunca me ha dado nada. Pero viene mi hijo, mi hermano, que derrocha todo y mi padre hace todo por él. Llegamos a pensar de una manera u otra, hermanos amados, que nosotros merecemos la salvación. Y hay una especie de desprecio y a veces, o de rechazo por lo menos, con estas personas que han llegado a la iglesia. Y pensamos y dicen, no, ¿por qué? Y si de alguna manera el Señor los comienza a usar y el pastor se da cuenta de este cambio, los usa en la iglesia, hay rechazo a veces de personas dentro de la iglesia. Vamos ahí
Otra parábola que quiero hablarles, léanlas por favor en su casa, quiero insistir en eso. Ahí en Mateo capítulo 20. Eh, habla aquí dice que el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y ustedes saben, llega ahí a la plaza y les dice que sencillamente tranza con ellos, les dice lo que les va a pagar, 1 denario por el día. Pero durante el día se da cuenta de que este hacendado que necesita más gente y va a mediodía, busca unos y en la tarde busca otros para el remate. Y en la tarde cuando comienza a pagarles, comienza de atrás para adelante. A los que llegaron al final le da 1 denario. A los que había convenido con ellos. A los de mediodía le da lo mismo. Entonces las personas que habían comenzado en la mañana dicen, bueno, si a ellos les dio 1 denario, que apenas vinieron un ratito, a nosotros nos va a dar más. Pero cuando él llega donde ellos, sencillamente les paga exactamente lo mismo. Y entonces ellos comienzan a murmurar. Y él le dice, amigo, no te hago ninguna injusticia, ¿no conveniste conmigo 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? Hermanos amados, vuelvo a insistir en mi posición. Por eso el mensaje el título era tan interesante a lo mejor. A veces la gracia puede convertirse en una desgracia. Porque de alguna manera llegamos a pensar, llegamos a tener la impresión de que Dios se hizo a sí mismo un favor si nos salvó. No, hermanos. Y los hermanos que vienen llegando, aquellos que han sido salvos por la gracia del Señor, como lo fuimos nosotros, tienen la misma oportunidad. Y algunos de nosotros va a pasar y Dios va a levantar a otros. Mire usted ahí en el libro de Hechos. ¿Qué pasó cuando se convierte Saulo? Tienen que sacarlo por la muralla porque lo estaban persiguiendo. Pablo entra en un trato directo con el Señor unos cuantos años y cuando mandan ahí a ver que un avivamiento que había habido, mandan a Bernabé y Bernabé, sin duda guiado por el Espíritu, va a buscar a Pablo, ya es Pablo, y Bernabé desaparece de la historia. Pedro desaparece casi de la historia del libro de los Hechos. Y Pablo yo he visto gente que se ha convertido en mi ministerio y ellos han llegado a ser mucho más que yo. No me afecta, al contrario, no me afecta. Pero vea usted ahí en esta parábola, cómo nos enseña que la gracia para muchos es casi una desgracia porque ellos llegan a pensar que han firmado un contrato de exclusividad con el Señor. No es así. Vamos de nuevo ahí al libro de Mateo en el capítulo 18, por favor. Mire lo que dice ahí en el capítulo 18, los versículos 12 y 14. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado? ¿No deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y sucede que la halla. En verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que se han descarriado. Pero vemos en la práctica que no es así. No es así. ¿Cuántas gentes ha ido de la iglesia y a veces ni los pastores saben sus nombres y se olvidan? Y nos olvidamos a veces los pastores que nosotros tendremos que dar cuenta delante del Señor por estas personas. La palabra del Señor nos enseña, tendremos que dar cuenta. Yo trato de que el Espíritu Santo me ayude a recordar. Y he buscado a gente que por años estuvieron en mi ministerio y salieron de la iglesia, están en el mundo algunos. Y trato de establecer líneas de comunicación, de amistad, porque si dejo la puerta abierta, hay posibilidades que Dios siga tocando el corazón de estas personas. Hermanos queridos, esta palabra nos habla. Hoy día el sentido común dice, no, pero no puedo arriesgar las 99, que venga el lobo se las coma por uno. Prefiero que se pierda uno. No prefiera eso. Trate de salvar a los que usted pueda. Deje la puerta abierta para que usted sea un canal de bendición. Hermanos amados, ya ahí mismo en el capítulo 18, en el versículo 21 y 22, nos vuelve a hablar el Señor.
de la importancia del perdón. Se acercó entonces Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Quiero explicar por qué dice eso. Los judíos, los rabinos, interpretaban que con 3 veces que tú le perdonaras a alguien, sus ofensas estaban listo, era demasiado. Entonces, y después tenías que dejarlo que él haga lo que él quiera y seguramente no mirarlo y todo lo demás. Pero, y llega Pedro aquí diciendo, bueno, si los rabinos nos enseñan que son hasta 3 veces, yo puedo decir 7, estoy bien delante del Señor. Pero el Señor le dice, no es así. Es hasta 70 veces 7. O sea, un número que prácticamente no se puede contar porque no vas a tener la cuenta ahí diciendo yo ya al 69, a la próxima. No es así. La actitud del perdón. Y si algo que a mí me sorprende justamente de Dios, la palabra del Señor dice que cuando pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos perdona, lo echa a lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. El Dios que todo lo puede no se acuerda nunca más de los pecados. Es verdad, hay gente que nos ha hecho daño, a mí hay gente que me ha hecho daño. Y yo espero de verdad delante del Señor y que no haber hecho daño a nadie. Pero hay gente que me ha hecho daño y he tenido que tener esta actitud de perdón por estas personas. Y no es fácil cruzarse con ellos en la calle. Pero yo he estado en reunión con hermanos donde no se miran, le digo, mira, ahí está el hermano. No, yo no lo saludo, no le miro, él me ofendió. ¿Cómo es posible eso, hermanos amados? La gracia casi se convierte en una desgracia. Y para terminar estas parábolas, hay otras, pero para terminar estas parábolas, ahí en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 22, de la parábola del banquete de las bodas, este señor rico que había hecho un tremendo banquete y había invitado a los amigos, ¿verdad? Que representa en este caso al pueblo de Israel, y dice que la gente comienza a dar excusas. Alguno le dice, pero yo tengo cosas que hacer, sencillamente tengo que ver mis negocios, tengo que ver unos animales. Y él dice, pero todo está preparado, entonces vayan por los campos, vayan por los caminos, busquen al cojo, al que está mal arreglado, al que está hundido en su pecado y fuércelos prácticamente a entrar. Hasta cuando, obviamente, pero no se le pasa nada por nada. Entiendo ahí por el contexto que estas personas son aseadas, limpiadas para que entren, pero uno se había metido ahí sin el traje de boda que él les había pasado. Al Señor nadie se le va a pasar por alto. Dios no tiene nietos, sobrinos, ahijados, Dios tiene hijos. Nadie se le va a pasar por alto. Pero interesante, usted, mi hermano, y yo representábamos a aquellas personas que el Señor nos salió y nos buscó, prácticamente nos forzó a entrar a su reino. Prácticamente porque Él quería salvarnos, no porque nosotros lo merecíamos, no porque, mire, yo conozco mi vida, yo sé mi vida y trato de no engañar a nadie. Y yo sé quién soy yo. Y de verdad, una de las cosas que alabo y agradezco al Señor es que Él me perdonó sin merecerlo. Y cuando una persona se convierte, me alegra y vemos en ellos un potencial. Al fin y al cabo, hermanos, yo partiré de esta vida. Si otro lo predique mejor que yo, qué bueno, gloria al Señor. Y cuántas veces, hermanos amados, yo no sé por qué el Señor lo ha permitido, que fui maestro por años y sigo siéndolo con algún reconocimiento de algunos. Pero si usted supiera la cantidad de alumnos que me han superado a mí como maestro, con ministerios exitosos, llenos de la gracia del Señor, qué bueno ha sido Dios y qué alegría me ha dado eso a mí. Ahora, mire usted lo que dice la palabra del Señor para ir terminando un poquito.
lo que dice la palabra de Dios. Usted no merecía nada, yo no merecía nada, ninguno de los dos merecíamos, hermanos, nada acerca del Señor. Pero sin embargo, el Señor nos dice claramente aquí en Mateo 15, 19, dice, porque el corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, y estas cosas son las que contaminan el hombre. No permita que en su vida se aniden estas cosas. Cuando llega un hermano que se ha convertido en hermano nuevo, dele gracias al Señor. Ayude, tenga un espíritu de servicio y de ayudar a este hermano. No piense, este no sabe nada. Al contrario, ayúdele para que él sea mejor que usted. Recuerde siempre, hermano, que ninguno de nosotros merecíamos ser salvos. Solamente fue su gracia. Solo su gracia que nos ha salvado, nada más que Él. Hay tanta dolor en el mundo y hoy día, en este momento, en este mes de abril de 2021, hay tanta oportunidad. Yo trabajo en un ambiente bastante especial, pero aunque ellos son gente dura, hombres duros, cuando alguien me hace una broma y yo no contesto, y he visto gente que trata de quedarse a solas conmigo y abre su corazón, no porque sea yo, sino porque hay una necesidad profunda del Señor. Casi todo el mundo vive hoy día con temor en estos días que son críticos para muchos y malos para todos. Con temor, no hay, el futuro es incierto. No hay nada que usted pueda programarlo, ni siquiera a mediado plazo. Estamos viviendo el día a día nomás, hermanos. Entonces hay una oportunidad. Ayer fui a hacer unos depósitos ahí a una caja vecina y le dije al Señor, me doy cuenta que su negocio es nuevo. Sí, me dijo, estoy comenzando. Yo voy a orar por usted, que Dios le prospere. Hermanos, el hombre se emocionó, este hombre. Y donde usted va, cuando subimos a la locomoción, una palabra, la gente abre su corazón porque hay temor. Entonces, demuestre la gracia del Señor en su vida, que usted es una persona agradecida de Dios y que usted como su Maestro, como nuestro Señor, deseamos que nadie se pierda, que todos procedan a arrepentirse. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude y oremos hoy día más que nunca. Debemos orar unos por otros. Yo insisto en mi posición bíblica. La iglesia es una comunidad terapéutica. Usted supiera la cantidad de gente que me ha llamado, que no son cristianos, que por oído de otros o me han dicho, ore por mi amigo que está en el hospital, y tengo contacto y gente, ellos mismos me han dicho, pastor, cuando volvamos a la iglesia, vamos a ir a su iglesia para agradecer al Señor. Y ahí estoy a puertas hablándole del Señor, les llamo más de los días y hablamos con ellos, oro con ellos, porque quiero que esa gente se convierta y hay un potencial en ellos. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga. Oremos los unos por los otros. Y de verdad, dele gracias al Señor, porque a Él le ha parecido bien salvarle solo por su gracia. Shalom. Que Dios les bendiga.